Listo, comencemos. Ok, el día de hoy vamos a comenzar con los temas, entonces hoy comenzamos con el capítulo 1. El capítulo de los primeros conceptos. Vale, entonces, la mayoría de ustedes creo que es su primer curso de probabilidad. No hemos sondeado exactamente quiénes de ustedes son recursadores o están haciendo por primera vez el curso. Lo haremos en algún momento en el Classroom para revisar cómo estamos con eso. Solamente para saber, para tener un poquito de información al respecto. No es que sea realmente importante. Pero bueno, la idea es que vamos ahorita a introducir en esta clase cómo, cómo funciona, qué es exactamente la probabilidad, qué es lo que vamos a estudiar, y después vamos a ver, digamos, dar una forma matemática de los espacios en los que vamos a estar trabajando y después las consecuencias que esos generen, ¿ok? Entonces, es un curso en el que van a poder aplicar mucha matemática de manera directa, muy naturalmente. Hay muchas cosas que aplicamos nosotros, pero vamos a atacar fuertemente la teoría, ¿ok? Vamos a tratar de formalizar todo lo que estemos haciendo. Entonces, bueno, para comenzar el curso, lo primero que tenemos que hacer es establecer algunas ideas como qué es la probabilidad. Ok, esta primera pregunta que pues obviamente es muy natural preguntarnos justamente en la primera clase del curso de probabilidad 1, pues la verdad es que tiene diferentes respuestas. Algunas no son tan inmediatas como quisiéramos. No hay una respuesta formal que todos los expertos en probabilidad puedan coincidir en ella, tener una forma muy sencilla de describirla, ¿ok? Incluso después de muchos años de estudio de los fenómenos de este estilo y así, se vuelve un poquito complicado. Nosotros nos vamos a quedar con una definición sumamente sencilla que tiene varias carencias, pero que pues al menos para objetos de este curso pues nos va a satisfacer lo suficiente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a entender por probabilidad al estudio de los fenómenos aleatorios. Ok, entonces después vamos a entender también probabilidad como una función o como una medida, pero eso lo veremos más tarde. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Todo lo que vamos a hacer en el curso de probabilidad es estudiar fenómenos aleatorios. Bueno, y de ahí obviamente hay que definir bien qué es fenómeno aleatorio, ¿no? Entonces, por fenómeno aleatorio nos vamos a referir a cualquier cosa, digamos, cualquier experimento, cualquier evento, cualquier resultado de una seguidilla de procedimientos, cualquier procedimiento en sí, que, que no conozcamos o que no se pueda predecir el resultado, ¿ok? Entonces, un fenómeno aleatorio va a ser un evento, y por hablar de evento nos vamos a referir también a un experimento o proceso cuyo resultado no se pueda predecir. ¿Okay? Entonces, siempre que nosotros tengamos un fenómeno, un experimento, una cosa
que vaya a arrojar un cierto resultado. Y exactamente con precisión absoluta no podremos decir cuál va a ser el resultado de esa situación. Entonces estamos ante un fenómeno aleatorio. ¿Ok? Claro que esta definición pues nos deja la posibilidad de que algunos fenómenos aleatorios pues dependan mucho de la perspectiva, ¿verdad? Digamos, esto de no poder predecir un fenómeno, un resultado, depende mucho de la perspectiva de las personas. ¿Ok? Si las personas pues pueden ver con mayor facilidad el resultado o el fenómeno en sí, pues para ellos puede ser un fenómeno no aleatorio, ¿ok? La contraparte de estos fenómenos, digamos su contraparte, su antónimo, lo otro que existe en la vida son los fenómenos deterministas. Y los llamamos fenómenos deterministas porque justamente están ya determinados, son predecibles. Entonces, esto de poder predecir un fenómeno, como les digo, depende un poco de la perspectiva. Por ejemplo, si yo les dijera que analizaran un cierto fenómeno aleatorio, eh, si se pusieran a hablar con una persona cualquiera del grupo, cualquier amigo, y le dijeran, oye, piensa en un número del 1 al 10. Entonces, la persona que le dijo al otro que pensara el número, pues no va a poder predecir el fenómeno, ¿de acuerdo? Puede intentar adivinar, puede ver los gestos de la persona, puede tal vez conocerla un poco, tal vez si es su amigo, sabe que el primer número en el que piensa es el 7 siempre, o cualquier otra cosa rara, pero el asunto es que si es una persona totalmente desconocida, que ni siquiera la están viendo y están trabajando con ella así en Zoom, y le dicen, oye, piensa en un número del 1 al 10, el fenómeno no es predecible perfectamente, porque aunque puede que le atinen al número que iba a predecir esa persona, si hacemos el experimento con todos los alumnos del salón, habrá muchas veces en las que la persona se equivoque y tal vez sea una persona muy buena adivinando lo que otros piensan y tenga muchos resultados a favor, pero la mayor parte de las veces, de hecho, encontraremos que la persona va a equivocarse, ¿ok? Y en esta perspectiva, para la persona que está viendo su número, la persona que está a la que le pidieron que pensara en un número, para esa persona el fenómeno es de hecho determinista. A la persona le van a decir, oye, piensa en un número del 1 al 10, esa persona tiene su número y cuando le digan que cómo va a ser el resultado, pues para esa persona ya es algo fijo, que ya es algo que ella pensó y que sabe cuál es el resultado que va a ocurrir. Entonces, para nosotros, como observadores del evento, no lo podemos ver y cada quien tendrá diferentes aproximaciones de lo que pueda ser el número que esa persona pensó. Yo puedo decir, pues seguramente pensó algo más alto que 5. Alguien puede decir, lo más probable es que diga el número 1, lo más probable es que diga un número impar, lo más probable es que diga un número primo, diferentes alternativas, ¿ok? Y ya estamos hablando incluso en nuestra perspectiva de justamente probabilidad. Estamos estudiando un fenómeno cuyo resultado no podemos predecir, ¿ok? Un fenómeno aleatorio, ¿ok? Incluso si el fenómeno es determinista para alguien, no importa. Para nosotros es un fenómeno cuyo resultado no podemos predecir, ¿de acuerdo? Entonces, no solo existe la perspectiva, sino también la capacidad. Entonces, dentro de las posibilidades de por qué no es predecible, ¿por qué no podemos predecir ciertos fenómenos? Bueno, pues hay diferentes opciones. Uno es que son fenómenos muy complejos. Escribo completo. En vez de la complejidad, son fenómenos muy completos. ¿Ok? Si un fenómeno llega a ser muy complejo en el sentido del proceso que lleva al resultado, ¿ok? Eso nos podría causar
muchas dificultades para saber el resultado final. El ejemplo más usual de esta razón es el que siempre se utiliza para hablar de probabilidad, que es el lanzamiento de un dado. Si yo tengo un dado con sus 6 caras, es un dado completamente normal y no esta cosa amorfa que estoy dibujando, pero bueno, un dado. Y tenemos ahí las 6 caras, bla, bla, bla. Lo lanzamos, vamos a obtener un resultado que es justamente la cara superior que encontremos. Ahora, este fenómeno aleatorio está sujeto a muchos, a un proceso bastante complejo, ¿ok? Está sujeto también a muchos otros fenómenos alrededor del lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo este dado, yo tengo una determinada fuerza específica que puede ser mayor o menor que otras personas, pero ahí va una consecuencia de mi lanzamiento y dependiendo del día y del momento y de mi humor, pues lo voy a lanzar con diferente fuerza. Si lo lanza otra persona, lo puede lanzar con más fuerza o con menos fuerza o con más cuidado, o es una persona que sí va a hacer que el dado caiga sobre la mesa y no tirarlo al piso, cosas como esa, ¿ok? Después de eso, pues están consecuencias del ambiente. Por ejemplo, el ambiente, pueden estar ustedes en una ciudad muy húmeda, pueden estar ustedes en una ciudad muy fría, pueden estar en una ciudad exageradamente caliente y seca, por ejemplo, o podrían estar en un lugar donde sopla mucho el viento, o en un lugar cerrado, ¿de acuerdo? La persona que está ahí podría estar nerviosa lanzando el dado, podría estar sudando mucho y afectando el dado mismo. El dado pudo haber estado guardado durante meses y tal vez tiene algo de polvo encima, lo cual afecta su peso. Además de cómo estaba guardado, puede que tenga una temperatura diferente a después de estar jugando con el dado unos cuantos minutos. La temperatura del objeto va a cambiar. La trayectoria y la temperatura del aire durante la trayectoria pues también lo va a influenciar lo suficiente. Tal vez el perro mordió el dado y tiene unos hoyos extraños que están por aquí y entonces pues no se mueve igual que un dado cualquiera. El asunto es que tiene tantas cosas que influyen en el proceso del lanzamiento que lo hace imposible de predecir, ¿ok? De hecho, modelos físicos que se han esforzado en tratar de predecir el dado, bueno, requieren que para empezar se rehaga el experimento en condiciones iguales. Y eso, como ya lo acabo de decir, es prácticamente imposible. Tendríamos que tener un laboratorio para lanzamientos de dado y esforzarnos muchísimo en que se repitan los lanzamientos, pero incluso lanzo el dado una vez y se va a golpear en sus esquinas. Va a tener ciertos golpes derivados del lanzamiento, lo cual lo van a ir haciendo imposible de recrear el lanzamiento mismo. En Las Vegas, cuando ustedes van a las mesas estas donde se lanzan los dados, notarán que tienen que la mesa está como alfombrada, para evitar que el dado se dañe demasiado durante los lanzamientos e incluso después de cierto uso, cierta cantidad de tiempo que usan el dado, lo venden como souvenir en las tiendas de los casinos para poner dados más o menos nuevos todo el tiempo. O sea, que tengan poco uso y que no sean dados que pues se han golpeado suficiente. Si compran unos de estos dados ahí en Las Vegas, en las tiendas de souvenir, notarán que están prácticamente nuevos, pero el casino ya los desechó porque han tenido cierta cantidad de uso. Entonces, todos estos factores que pues, nosotros no vamos a poder controlar cuando lanzamos un dado en nuestra casa o cuando nos ponemos a jugar a lanzar a los dados con un compañero para apostar quién va a hacer la tarea, pues no podemos controlarlos tan fácilmente, ¿ok? No vamos a poder tener cada quien un laboratorio aislado de lanzamiento de dado para poder observar cosas que sean experimentos idénticos. Entonces, la complejidad juega mucho y en esa complejidad, pues, se pueden analizar desde eventos tan sencillos como el lanzamiento de un dado y tan poco relevantes para la vida, como otros eventos. Por ejemplo, podríamos analizar el clima. Y el clima parece una cosa súper boba, pero en realidad puede ser importante cuando las personas están muriendo en inundaciones y están siendo afectadas fuertemente por cambios en el clima que nosotros, si pudiéramos predecirlos, podríamos ayudarlos bastante, ¿verdad? Si pudiéramos predecir con 2 días de anticipación este,
una inundación de cierto nivel, se podrían hacer evacuaciones, ¿ok? Y eso ayudaría a muchísimas personas y claro que es un evento de muchísimo interés para todos nosotros. Ahora, otra alternativa a esto podrían ser eventos en los cuales nosotros estemos midiendo las posibilidades de movimientos en las placas tectónicas para predecir terremotos, ¿ok? Entonces imagínense que nosotros tenemos las placas aquí descritas en este color y justo arriba está el suelo, que parece muy uniforme, y si nosotros pudiéramos entrar a revisar las placas, a ver los ciclos correctamente y predecir el fenómeno del sismo que va a ocurrir, pues también podríamos anticipar con muchísimo tiempo cuándo va a ocurrir este sismo para que las personas que estén en sus casas en la parte de arriba puedan oír a tiempo, ¿ok? Mi diagrama del sismo creo que no se entiende. Alguien jugando Pictionary conmigo habría perdido, tratando de adivinar que estoy dibujando algo sobre un sismo. Bueno, el caso es que, predecir el sismo, predecir el clima, predecir cosas de esas serían de mucha ayuda, pero al menos con los datos que tenemos podríamos dar cierta información estudiando ese fenómeno que no podemos predecir, ¿ok? Entonces, del dado podríamos decir muchas cosas si estudiamos el dado un rato y ver cómo podría ser el resultado, ¿de acuerdo? Y podríamos ver qué clase de posibles resultados tenemos, ¿ok? Incluso podríamos acotarlo, podríamos decir el sismo está acotado entre una magnitud de Richter de 5 para que nos haga un cierto daño y una de 10 que podría ser lo más catastrófico posible. Entonces sabemos qué tipos de daño hay. Hemos estudiado exactamente dónde están las placas tectónicas hasta ahora. Digo, podríamos tener otra ruptura, pero sabemos dónde están las principales zonas de riesgo. Sabemos que en la zona de Oaxaca, de Guerrero, hay mucho problema, hay mucha posibilidad de sismo y sabemos que en la península de Yucatán hay prácticamente riesgo cero, al menos por ahora. Entonces, las construcciones que se hacen en esa península, pues se pueden hacer muy tranquilas sin pensar en los sismos y más bien que se protejan de los huracanes. Y las personas que viven en el Valle de México, pues no necesitan protegerse tanto de los huracanes, sí de las inundaciones, pero necesitan construcciones que los ayuden mucho con los sismos y la colocación de esas construcciones, la designación de recursos por parte de un gobierno para hacer frente a los daños por un sismo o a los daños por una inundación, se puede calcular matemáticamente gracias a la probabilidad. ¿Ok? Nosotros podemos decir cuánto dinero necesitamos estar asignando a un fondo de una ciudad, de un país, para que tengamos cierto nivel de seguridad ante desastres y que las personas que pierden sus casas puedan reconstruirlas o se pueda atender médicamente a las personas afectadas por esos eventos. Entonces, desde fenómenos súper sencillos como el lanzamiento de dado hasta fenómenos sumamente relevantes como estos, es el tipo de fenómenos que vamos a nosotros a atacar, ¿ok? Bueno, ahí está la parte de la complejidad. La otra razón, por ejemplo, es la falta de información. ¿Okay? De repente podremos saber muchas cosas del clima, pero hay cosas que todavía desconocemos, hay fenómenos en la atmósfera que todavía no estamos seguros a qué se deben. Hace unos pocos años ciertas luces en el cielo eran consideradas un mito, parte de la mitología de algunos países, hasta que se empezaron a observar y se dio cuenta la gente de que eran fenómenos físicos completamente naturales, solamente que no los habíamos visto ni los entendíamos. El terremoto, también hay muchas cosas alrededor de eso que no conocemos y simplemente en el dado, cada vez que yo lanzo un dado, pues no me pongo a medir la temperatura ambiente, ni la humedad, ni el peso del dado, ni a checar de qué humor estoy o las brujas, sí, exactamente. El asunto es que la falta de información pues afecta fuertemente a nosotros poder saber cómo son las cosas, ¿ok? Saber eh, qué clase de cosas que interfieren en el proceso estocástico, de hecho interfieren, entonces no podemos saber perfectamente cuál va a ser la influencia
de esos factores para el resultado final, ¿ok? Tanto información de los factores como información del proceso. ¿Ok? Entonces, por un lado, pues yo puedo decir, pues lanzo el dado y solo depende de mí, de lo que yo decida. Y alguien me dice, no estás considerando todas estas cosas que yo acabo de decir y todas esas influyen. Entonces no tenías ni información de los factores. Ahora, ahorita no sabemos ni la información del proceso. Hay muchos que han planteado una ecuación muy sencilla o muy compleja que muestra cómo influyen cada uno de estos factores en el resultado. Y si metemos todo eso a una ecuación, todo eso a una ecuación y empezamos a hacer los cálculos, bueno, pues podríamos aproximar un poco mejor el resultado, pero desconocer el proceso en la forma en la cual influyen los factores en el resultado, eso es el proceso, pues obviamente nos hace incapaces de saber cuál es el resultado factible, ¿ok? ¿Cuál es el resultado que va a ocurrir? Y básicamente, pues la humanidad tuvo dos opciones: o te pones a trabajar fuertemente en explicar todo perfectamente con todos los procedimientos, y de hecho en algún momento nos dimos cuenta de que era suficientemente imposible hacer eso como para seguir yendo por ese camino, y la otra opción pues era generar toda una rama de las matemáticas, la probabilidad, que justamente estudiara fenómenos que no podíamos predecir, ¿ok? Nos dimos cuenta de que fue una de las mejores decisiones y que esta rama de las matemáticas nos trajo consecuencias muy buenas sobre los resultados del estudio de estos fenómenos, ¿vale? Ok, voy a comenzar con la parte matemática del planteamiento de lo que es la probabilidad, pero ¿hay alguna duda hasta aquí? No, gracias. Todo bien. Vale. Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien. Ok, excelente, chicos. Bueno, entonces, pues comienzo con la parte de el estudio, ¿ok? Nosotros vamos a plantearnos dejar un espacio matemático donde podamos trabajar a la probabilidad. A este espacio se le conoce como espacio de probabilidad. Ok, y la idea es decir, bueno, en términos matemáticos, ¿qué son todas las cosas que en general en un fenómeno aleatorio pues vamos a necesitar exhibir, que necesitamos ver para trabajar con él? Es decir, toda la información necesaria para al menos empezar a trabajar. Tal vez nos falte parte del proceso, tal vez nos falte parte de los factores o inclusive parte de los resultados, pero no importa, vamos a empezar a establecer lo humanamente posible y que se necesita inicialmente para comenzar a jugar con estos fenómenos, ¿ok? Para establecerlos. La clase pasada les platiqué un poco de la evolución histórica de la probabilidad. Les platicaba que es una rama matemática sumamente nueva a comparación de la mayoría. Entonces, en realidad es aún más nueva cuando nos fijamos en el momento en el cual se formalizan muchos conceptos, ¿ok? Después de todos estos estudios que hubo en 1700 entre 1700 y 1800 de la escuela francesa, pues se pierden muchas cosas de seguir con eso. Digamos, se conservan los conocimientos fundamentales que se obtuvieron hasta ese punto, pero se pierde el interés por seguir. Se deja de lado muchas cosas durante las guerras, durante la Revolución Francesa y todo eso, y se pierde mucho trabajo. Después, en 1900, hay mucho trabajo de la escuela rusa, muchos rusos empiezan a trabajar en eso, y hay una publicación de 1933 de un matemático llamado Kolmogorov. Ok, este matemático ruso llamado Kolmogorov viene siendo como el padre de la estructura matemática de la probabilidad. Obviamente él sustentó mucho de su trabajo en lo que hacían otras personas, lo que hicieron estos franceses que les platiqué, los italianos. Trabajó mucho en eso, y él era un matemático que se estaba especializando en cosas de topología y teoría de la medida, y aplicó muchos de esos conocimientos a formalizar
qué es qué es la teoría de probabilidad y principalmente qué es un espacio de probabilidad y darle justo la estructura matemática y después trabajo con eso muchas cosas incluso más avanzadas. Entonces, en 1933 propone, digamos, lo que serían las reglas del juego. ¿Ok? ¿Cómo se va a trabajar con espacio de probabilidad? ¿Qué es lo que significa un espacio de probabilidad? Y las definiciones de los elementos. Entonces nosotros vamos a empezar hoy con eso, vamos a definir el espacio de probabilidad y vamos a empezar a ver cada uno de sus elementos. Entonces, esto de las reglas del juego fue lo mismo que proponer qué es un espacio de probabilidad. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con eso nosotros. Primera definición. Un espacio de probabilidad que normalmente voy a escribir solamente como E.P, reducirnos, estar escribiendo siempre espacio de probabilidad, está formado por tres elementos. ¿Ok? Y estos tres elementos reciben el siguiente nombre. Al primer elemento lo llamamos omega, al segundo elemento lo llamamos F, es una F más o menos gariboleada, y al tercer elemento lo llamamos P. ¿Ok? Entonces, un espacio de probabilidad siempre va a ser esta triada, tres cosas específicamente que constituyen lo que es el espacio de probabilidad, y cada uno de ellos es lo siguiente, ¿ok? Entonces, vamos a describir qué es cada cosa. De hecho, ahorita nada más le voy a poner su nombre y algunas de las propiedades iniciales. Después vamos a dar la definición formal de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, por el momento, para hacer pequeña la definición 1 de espacio de probabilidad, pues no voy a decir demasiado, ¿ok? Entonces, este de aquí, omega, es primero su nombre, el espacio muestral. Y entonces Kolmogorov lo que dijo es, bueno, si tú vas a analizar un fenómeno aleatorio, lo primero que deberías hacer es checar cuáles son los posibles resultados de tu experimento aleatorio, ¿ok? Entonces, ese conjunto de posibles resultados, pues llámalo espacio muestral. Entonces aquí decimos que este de aquí es el conjunto de todos los posibles resultados. ¿Ok? Entonces, este es el conjunto de todos los posibles resultados que puede tener mi fenómeno aleatorio. Por ejemplo, en los que estábamos pensando acá arriba, en el dado, pues podríamos tener un conjunto que solo tenga los posibles resultados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? En el clima, pues bueno, hay que fijarnos en las posibilidades de climas que nosotros conocemos. Entonces podríamos tener un clima soleado, un clima totalmente nublado, un clima de lluvias pero leves, un clima de lluvias con tormenta eléctrica, ¿ok? Y así, así seguirnos en todos los tipos de climas. De hecho, si se ponen a analizar en la Conagua los tipos de climas que tienen, pues tienen bastantes climas posibles y para cada clima, bueno, pues se hace una predicción de la temperatura del día, de la humedad, de la cantidad de precipitación que puede haber ese día, incluso de la sensación térmica que se tendría ese día. Entonces hay muchísimas posibilidades para el clima. En el caso del terremoto, pues podríamos tener
todos los tipos de terremoto, ver si el movimiento es de un estilo, si es de otro, desde dónde viene el epicentro del movimiento y la magnitud de la fuerza de este terremoto, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer todos los posibles resultados, incluso si no conocemos todos los posibles resultados. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por poner los resultados que nosotros conozcamos, porque recuerden, a veces falta información. Ustedes tal vez son bastante jóvenes y nada más conocen días soleados y días nublados, pero puede que haya mucho más que eso en la vida, ¿ok? Eh, entonces, a veces incluso después, cuando vayan avanzando en sus estudios de probabilidad, pues verán que hay formas matemáticas muy formales de poder ir agregando información al modelo probabilístico que estamos trabajando. Entonces, pues no es problema que nos falte información. Después se la podemos agregar conforme avanzamos en nuestros estudios. Pero por el momento es un conjunto que tiene todos los posibles resultados. Falta la definición matemática. En la definición matemática lo que puede ser sencillamente es decir, es un conjunto no vacío y punto, ¿ok? Pero lo pongo un poquito más adelante porque pues voy a hacer lo mismo con F y con P. A F se le conoce como la sigma álgebra de eventos. ¿Ok? Y lo que es un conjunto que tiene, digamos, subconjuntos de omega que son de nuestro interés. Por ejemplo, imaginen que nosotros tenemos el dado, ¿no? Y ya describimos a omega aquí arriba. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los posibles resultados. Pero resulta que ustedes van a apostar a la salida del dado, ¿no? Entonces le dicen a alguien, pues te apuesto 10 pesos a que sale un número par. ¿Ok? Entonces realmente ustedes no se están fijando en un resultado particular o si quieren pues se estarían fijando en el resultado que tiene al 2, el resultado que tiene al 4 y el resultado que tiene al 6. Pero particularmente se están fijando en un subconjunto de omega, al cual puedo nombrar A, que tiene el resultado 2, 4 y 6. Entonces, si me fijo en este subresultado, es un subconjunto de omega, pues entonces aquí tendría todo mi interés. No me interesa si sale 2, 4 o 6, me interesa si sale uno de ellos, ¿ok? Digamos, si sale 2, pues gané, pero en realidad me da lo mismo que salga 2 a que salga 4 o a que salga 6. Entonces lo puedo poner en un único conjunto de interés que es el que yo pueda estar analizando. Incluso si la apuesta es muy diferente y le decimos a la persona, te apuesto tanto a que sale 5 en el dado, que nosotros tenemos ya un poquito truqueado el dado, entonces podría interesarnos nada más dos conjuntos en todo esto. El conjunto en el que sale el 5 y el complemento de ese conjunto, que sería el resto de los números. 1, 2, 3, 4 y 6, ¿vale? Entonces, nuestro interés va asociado nada más a estos dos conjuntos. O sale 5 o no sale 5. ¿Vale? Entonces, a veces, a pesar de que ya tengamos todos los posibles resultados, vamos a fijarnos nada más en los subconjuntos de esos resultados que nos interesan. Y para eso es que se genera la sigma álgebra de eventos. Entonces, la idea es que la sigma álgebra de eventos es un conjunto de subconjuntos de omega tales que, o bueno, más bien de subconjuntos de omega que son de nuestro interés. ¿Ok? Después voy a formalizar este asunto de cómo se define correctamente a la sigma álgebra de eventos, porque en realidad omega pues es tan sencillo como un conjunto que no es vacío simplemente y punto, pero la sigma álgebra pues sí tiene características un poco más especiales
la definición es un poquito más compleja. No vamos a aceptar cualquier conjunto de subconjuntos, sino un conjunto de subconjuntos que después podamos poder trabajar con ello, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una definición compleja que vamos a ver en la siguiente clase, de hecho, ¿ok? Bueno, entonces la sigma-álgebra de eventos, pues, es lo que es un conjunto de subconjuntos de omega, pero nos falta sus propiedades que la definen de manera formal. Y el último punto del espacio probabilidad es la P que tenemos aquí. En algunos textos o en algunos otros cursos, pues la van a encontrar con una doble línea como esto. Incluso de repente como una P garigoleada, pero eso es muy raro porque pues lo utilizan para el conjunto potencia. Entonces, lo más común es una P con doble línea, pero yo lo trabajo como una P mayúscula simplemente. ¿Va? Entonces, esta P es una función. Esto es lo que vamos a poder asignar de probabilidades nosotros. De hecho, su nombre es la medida de probabilidad. Ok, y lo que hace es justamente asignar una métrica, una forma de medir ciertos eventos. Entonces nosotros tenemos justamente nuestro experimento con el dado. Los posibles resultados son los eventos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por ejemplo, nos interesa el evento A, que es que salga el 2, el 3, el 5 y el 6, ¿ok? Alguno de estos 4 números. Y por otro lado tenemos otro evento en el cual está pues, el resto, 1 y 4. ¿Ok? Aquí están nuestros dos eventos a los cuales pues estamos sujetos, ¿no? Una persona apuesta que sale algo en el evento A, que ocurre el evento A, y otra persona apuesta que ocurre el evento B. Si ocurre, disculpen, cualquiera de estos cuatro resultados, pues estaríamos en el evento A. Y si ocurre uno de estos dos resultados, estaríamos en el evento B. Entonces, ustedes, digamos, de manera intuitiva podrían decir, bueno, lanza el dado. ¿Y a cuál evento le apostarían? Normalmente dirían que al evento A. Parece tener más probabilidades. ¿Qué es esto de tener más probabilidades? Bueno, pues simplemente es más grande en alguna forma de medirlo. ¿Ok? Pues, por ejemplo, puedo medir que tiene 4 eventos y tiene 2. Esa es una posibilidad de medir al evento, ¿ok? De darle, digamos, como una especie de longitud. ¿Cuánto mide? Pues mide 4. Y aquí, ¿cuánto mide? Mide 2. Entonces, el que tiene una medida más grande es esta. Yo le puedo decir que tiene una probabilidad más alta, una probabilidad más alta, una medida más, más alta que la del evento B. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los sismos. Ustedes pueden decir, bueno, yo con mi experiencia considero que es más probable que tiemble en septiembre a que tiemble en otros meses. Y gente que está ampliamente especializada en sismos y en probabilidad les podría decir, no, eso solo es una casualidad, pero no quita de lado la experiencia que ustedes tienen y decir, bueno, lo más probable es que yo encuentre un sismo en septiembre a que lo encuentre en otros meses, ¿ok? Pero lo que se está dando es una medida, porque justo la medida que ustedes están diciendo es cuántos meses han ocurrido en septiembre versus temblores en otros meses. Entonces, cuentan los meses, es como medirlos, cuánto mide la cantidad de temblores en septiembre, dan un número, digamos, 8, y los otros meses, pues apenas alcanzan unos, individualmente unos 2, tal vez 3. Entonces, el mes que mayor medida tiene podría ser septiembre en ese caso, y es justo lo que hacemos, dar una medida para asignar probabilidad. Entonces, como es más grande la medida del otro, pues le decimos que es más probable. Solamente que vamos a dejar de hacerlo intuitivo y dar específicamente una definición matemática de cómo vamos a medir este conjunto de aquí, con todas las posibilidades que eso tiene, y cómo vamos a medir al conjunto de aquí, con todas las posibilidades que eso tiene, ¿ok? Pero la idea es eso. Tenemos un evento, hay que medirlo para decir cuán probable es, ¿vale? Entonces, se llama medida de probabilidad, pero lo que es una función. Es una función que asigna probabilidades a los eventos.
Entonces ya lo que lo definamos bien, pues lo que vamos a hacer es tener una función P que lo vamos a evaluar en algún evento A y lo que nos va a devolver es una medida, algún número real que nosotros podamos entender como la probabilidad de cierta cosa. Como cuando ustedes simplemente ven el canal del clima y les dicen la probabilidad de lluvia el día de hoy es del 70%. Y intuitivamente y por el tiempo que llevan escuchando ese tipo de cosas entienden lo que significa eso, el 70%. Bueno, es algo bastante probable. Si les dijeran que es del 10%, dirían, ah, no creo que llueva, es muy poco probable. Si les dijeran en el canal del clima la probabilidad de lluvia es del 95%, pues bueno, para salir con paraguas es casi seguro. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase vamos a formalizar en la definición de estos tres bichos, pero por el momento, bueno, esta es nuestra definición del espacio de probabilidad, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Todo bien, gracias. Está bien, profe. Todo claro. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, terminamos por hoy. Espero hayan entendido más o menos todo bien. Si de todas maneras después tienen dudas, pues con gusto me pueden preguntar a mí o a sus ayudantes. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.